Bueno, muchas gracias a la Fundación Valgrey. Bueno, ya llevo mucho tiempo colaborando con este gran equipo, con Esther, con Ana, con Sergi, y estamos ahí con Sergio y estamos, pues bueno, intentando de alguna forma pues concienciar sobre lo que está pasando, no para, digamos, no para erradicarlo, sino simplemente para reorientarlo. La Fundación Valgrey desde la alfabetización, y voy a acabar la conferencia con esto, desde el punto de vista de las éticas aplicadas, con diferentes instrumentos y orientaciones, pautas, hábitos, comportamientos, para de alguna forma orientar esto que es tan interesante y esto que nos está cambiando el día a día, la vida, nos está cambiando el lugar de trabajo, nos está cambiando la sociedad, nos está cambiando el Estado, que, como digo, tienda hacia un horizonte que sea humanizante, ¿no? Que sea responsable y justo, que es lo que todos queremos. Desarrollar esto, pero de forma justa y responsable. Bueno, no cabe duda, supongo que los compañeros y compañeras que han estado anteriormente, no cabe duda de que hoy en día pues, estamos en un momento disruptivo sin precedentes en la historia de la humanidad, y ese cambio, ese momento disruptivo ha tenido que ver no solo con la inteligencia artificial. No hay una segunda era de la inteligencia artificial sin Internet de las cosas, ¿no? Y sus fenómenos. El fenómeno principal de la Internet de las cosas es lo que llamamos la hiperconectividad digital, ¿no? Permite que todo, absolutamente todo, esté conectivizado. Las paredes, el ambiente, las personas, los animales, las cosas pueden estar hiperconectadas. Y esto es muy importante porque lo que ha generado el Internet de las cosas a finales del siglo XX, especialmente a partir de la viralización de los ordenadores Internet, 1995 más o menos, ha producido otra disciplina científico-técnica, que es el Big Data, ¿no? Y el fenómeno que ha producido el Big Data es lo que llamamos dataficación. Todo se puede dataficar, todo se puede convertir en datos computables, como quería Alan Turing, por ejemplo. Él hablaba mucho de datos computables, ¿no? Este Big Data y este Internet de las cosas lo que ha hecho es alimentar esa primera era de la inteligencia artificial y nos ha permitido generar una nueva era de la inteligencia artificial, una nueva era cuyo fenómeno principal es el de la algoritmización. Todo se puede algoritmizar. Algoritmizamos procesos industriales, algoritmizamos tomas de decisiones empresariales, algoritmizamos una democracia entera, y esa es la tendencia que estamos llevando. Por eso hay que hacerlo de forma justa y responsable, como digo. Y otro de las disciplinas científico-técnicas que ha permitido un desarrollo de esto que llamamos transformación digital o digitalización es la robótica, una robótica que hoy en día permite el fenómeno de la corporeización, es decir, hoy en día la inteligencia artificial le podemos dar un cuerpo a través del cual puede aprender, puede empezar a aprender por sí misma, ya no nos necesita, puede salir del ordenador, puede salir del hiperespacio, puede salir de la nube e irse a esos lugares donde necesita o puede recabar datos necesarios para poderse desarrollar. La estamos haciendo como más individualizada que no autónoma, que es otra cosa diferente, y que si alguien quiere hacerme preguntas ya sabe que voy a contestar que no son autónomas. Bueno, esta convergencia sinérgica de estos diferentes ámbitos científico-técnicos ha dado lugar a lo que he dicho como una transformación digital que por primera vez nos ha permitido observar más que ver, o tener una idea más aproximada, imágenes, no son imágenes, están creadas artificialmente, de agujeros negros. Ya tenemos varias de estas imágenes, ¿no? Nos ha permitido, por ejemplo, descubrir lo que es la materia oscura. También predecir con mayor exactitud terremotos, algo que toda la vida nos ha resultado muy complicado. Predecir incluso la muerte, no estoy de broma, son noticias no actuales ya, son bastante viejas, como un algoritmo predijo cuándo le iban a dar un ataque al corazón a personas que ya habían sido o tenían un problema cardiovascular, cuando les iba a dar un ataque al corazón, y parece que lo acertó bastante bien. Nos está permitiendo reescribir la historia, como han hecho en el proyecto Calavera, donde han descubierto que el hemisferio austral fue descubierto 100 años antes de que le diera nombre el capitán Cook. Por tanto, fue un jesuita portugués quien lo descubrió y dio las coordenadas exactas. Pues han descubierto un documento de la época en la cual pues está permitiendo reconstruir la historia. Nos ha permitido elaborar medicinas de forma más rápida y eficiente, menos costosas,
que ya se hallan en proceso de experimentación con personas. Por primera vez, no sé si habrá acabado ya de hacerse el proceso, pero estaba ahí. Nos ha permitido también encontrar nuevos estilos pictóricos, se está experimentando mucho en este sentido. Nos ha permitido también encontrar nuevas aleaciones de materiales. Nos está permitiendo, y este es el premio Nobel de este año, creo que es de medicina o de química, no recuerdo muy bien en qué sentido se lo han dado, nos ha permitido encontrar la forma tridimensional de 200 millones de moléculas. La gran mayoría de ellas eran originales, no existían. Esa mezcla nos ha permitido encontrar, se calcula que este algoritmo ha permitido un avance de 800 años si no hubiera existido. Lo cual, por eso le han dado el Nobel, aunque una semana antes del Nobel también les digo que apareció un estudio que decía que la enorme mayoría de todas estas dimensiones tridimensionales no pasaban el filtro de la química, ¿no? La tríada que necesita, originalidad y dos más que no recuerdo, no soy de química, soy de filosofía moral, pero que no pasaba a ninguno de estos filtros. Por tanto, está ahora un poquito en dudas el tema, pero ahí lo tenemos, ¿no? Y es premio Nobel. Nos está permitiendo operar cada vez más eficientemente, más rápidamente, 150, 200 operaciones al día, algo impensable hasta hace poco, y por tanto intentar de alguna forma acabar con las listas de espera que a todos nos afecta muchísimo, ¿no? Nos está permitiendo orientar más racionalmente, dicen, las acciones y decisiones de nuestros políticos y políticas. Aquí tenemos a Ion, una inteligencia artificial que es oficialmente consejero, o era consejero, del anterior presidente rumano. Y nos está permitiendo también, por ejemplo, comercializar incluso ¿cómo se llama? Ya lo diré, los pecados, ¿no? Nos está permitiendo... esto no es ficticio, está bastante desarrollado y, bueno, ya llevan tiempo trabajando en ello, ¿no? Uno le puede hacer cualquier consulta religiosa y este aparatito le da pues una hoja, ¿no? Con el recetario o los Ave María que tiene que leer para expiar los pecados. Y también, pues también las dar misa, por ejemplo, ya se han hecho varias pruebas en Estados Unidos y en Alemania, donde el ChatGPT pues dio una misa, estaba lleno de gente por primera vez en muchos años, y sí, más de 200 personas en la iglesia, hacía tiempo que no veían esto, pero bueno, se han hecho pruebas en Austin y en Alemania y ya, pues bueno, parece ser que la cosa es bastante seria, ¿no? Hacen que los fieles regresen a la iglesia, lo cual es bastante prometedor. Y de lo que trata hoy esta jornada, el tema de los gemelos digitales, una de las cosas para mí más interesantes que existe, que más potencialidad tiene en cualquier ámbito. El ámbito de la salud, por supuesto, ¿no? Nos permite hacer clones digitales de nuestro corazón, de todo nuestro cuerpo, para someterlo a resistencias. Por ejemplo, si hemos tenido algún problema cardiovascular, no hace falta subir a la cinta y hacer a una persona que corra, sino que ahora tenemos datos en su corazón y lo que hacemos es experimentar con ese corazón. Hacemos a ese corazón correr una maratón, a ver si supera esa resistencia, etcétera, etcétera. Bueno, temas de motores, bastante antiguo. Podemos ver la resistencia de esos motores, de avión, de coche, diseños de coche, industria 4.0, diseñar toda una industria, un gemelo digital para mostrar o someterla a diferentes esfuerzos y ver cómo reacciona todos los dispositivos que tienen, por ejemplo, un incendio, etcétera, etcétera. Incluso ciudades que se están digitalizando. Bolonia, la UGI tiene un proyecto también de digitalizar toda la UGI, de hacer un gemelo digital, no digitalizar, sino hacer un gemelo digital de la UGI. Pero bueno, en este caso es un gemelo digital, es un proyecto europeo que lo que buscaba es temas vinculados con la democracia, digitalizar una parte, un pueblo, para ver, para de alguna forma predecir lo que sucedería en esa localidad si sometemos a esas democracias, por ejemplo, a una cierta ley, por ejemplo, algún tipo de catástrofe natural, cómo resistiría, por ejemplo, un proceso democrático de selección de nuestros políticos y políticas, ¿no? Y este es el me parece más extraño, pero que todavía hasta 2030 está en marcha, que es un proyecto europeo que intentan digitalizar todo el mundo. Es un gemelo digital de todo el mundo para ver cómo responderá el mundo frente a una catástrofe climática de cierto, pues por ejemplo, ahora que estaban diciendo que viene un meteorito, ¿no? Pues teniendo un clon digital un gemelo digital de la Tierra, pues podríamos ver cómo va a responder si ese meteorito finalmente llega a caer en la Tierra, se cruza en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol.
Evidentemente, y desde la filosofía moral también estamos muy contentos de este desarrollo, de todo lo que está permitiendo, pero también, y esa es nuestra parte, es lo que tenemos que hacer, es nuestra función, es nuestro trabajo, tenemos que ser críticos. Crítica como criterio. Necesitamos un criterio para saber por dónde se tiene que desarrollar la inteligencia artificial. Eso es lo que nosotros trabajamos y nosotras trabajamos desde la filosofía moral. No queremos erradicar ni paralizar nada de la inteligencia artificial. Lo que queremos es que se construya por y para la humanidad, por y para la sociedad. Una inteligencia artificial que sea, como he dicho antes, justa y responsable. Y eso permitirá que se desarrolle más. Eso permitirá que las empresas puedan utilizarlo de forma que genere confianza en la sociedad y también de forma que genere prestigio en esa empresa, prestigio de modernidad, de contemporaneidad, como quieran decirlo. Si tenemos una mala aplicación de la inteligencia artificial, lo que va a producir es todo lo contrario, que es lo que hoy tenemos todos y todas, o gran mayoría de las personas en mente cuando hablamos de X, cuando hablamos de Facebook y cuando hablamos de otros tipos de empresas que están aplicando, o matrices que están aplicando algoritmos, que tenemos dudas de si esos algoritmos están para servir al usuario o están ahí para servir a los fines estratégicos y por tanto nos instrumentalizan, es inmoral instrumentalizar a las personas para satisfacer objetivos particulares únicamente de esas empresas. Se puede utilizar a la gente como un medio, siempre, como decía Kant, que los utilicemos sobre todo y principalmente como un fin. Usted puede utilizar a las personas como un medio. Lo que tenemos dudas hoy en día es que estas empresas entiendan que los seres humanos somos un fin en sí mismos, un valor absoluto, un valor porque tenemos dignidad y no precio, porque tenemos la capacidad de autolegislarnos, esto es teoría kantiana. Tenemos dudas de esto. Tenemos dudas porque todo el mundo, creo, estas grandes corporaciones parece que tiendan a vernos como un medio simplemente para satisfacer sus fines. Por tanto, la inteligencia artificial que están aplicando no es una inteligencia artificial que busque mejorar la sociedad, mejorar la humanidad, resolver problemas de la humanidad, sino simplemente mantener su poder, que ya es exacerbado, es un poder que hoy en día ya entra en conflicto incluso con los estados. Uno de los que entró fue Estados Unidos y lo que ha pasado es que el jefe de X o el empresario de X se ha apoderado del Estado y va a reformar toda la estructura organizacional del Estado, con lo cual tenemos ahí problemas. No solo tenemos problemas la sociedad, tiene problemas la empresa también, como voy a intentar mostrar después. Estos retos son retos científico-técnicos, por supuesto, el tema de la insostenibilidad medioambiental es un reto científico-técnico, pero también son retos legales. Qué leyes tenemos que hacer y con qué rapidez, porque cuando aparecen las leyes ya parece que sean anacrónicas, antes de firmarse ya son anacrónicas, como le pasó a la de Europa. Tenemos conflictos que son psicológicos y tenemos conflictos también morales. Yo, evidentemente, viniendo de la filosofía moral o de la ética, que son sinónimos, pues me voy a ocupar un poco de aquellos aspectos que generan lo que se suele llamar en el ámbito filosófico de la filosofía social como patologías sociales. Todo aquello que influye negativamente en el correcto desarrollo de una sociedad concreta o general. Una de las cuestiones que estamos viendo de este mal uso, diseño, aplicación de la inteligencia artificial también en las empresas es que produce heteronomía. Heteronomía es lo contrario a autonomía. Es decir, cada vez somos más paternalistas. Parece que todo lo dejamos en manos de los algoritmos, que tomen las decisiones no solo en el ámbito empresarial, sino en el ámbito estatal y efectivamente también en el ámbito privado. ¿Qué tengo que ponerme? Se lo preguntamos a Siri, que la tengo ahí, el aparatito este, o cómo se llama, Alexa, yo tengo el altavoz este. Siri, ¿qué tengo que ponerme hoy? Pues según la temperatura que me ha dicho Ahmed, pues lo mejor es que te pongas una chaqueta o un chubasquero o lo que sea. Bueno, en este caso tampoco hay mucha importancia. Ahora, si le digo, Siri, ¿cómo tengo que ser feliz? ¿Qué tengo que hacer hoy para ser feliz? Entonces ya nos estamos metiendo en un terreno que cada vez somos más paternalistas. O sea, para la inteligencia artificial te tiene que conocer mejor que te conoces tú, ¿no? En la empresa pasa lo mismo. Estamos dejando todas las decisiones, y en la democracia no les quiero decir nada, todas las decisiones en manos de algoritmos. Aquí tienen, por ejemplo, algunas empresas que dejaron sus decisiones, los CEOs, son algoritmos. Desde 2014 ya yo conozco al menos 3 empresas que su CEO, con voto de calidad, es un algoritmo de inteligencia artificial. Antes de que existiera la IA, bueno, existía la IA generativa, pero no en los niveles actuales del ChatGPT, Gemini, Llama o alguna otra, ¿no? Un estudio de hace muy poco tiempo donde decía que el 45% de los CEOs empresarios
prefería que tomara las decisiones una inteligencia artificial. Estamos cansados, la presión es muy fuerte en las empresas, tan fuerte y hay tantos datos que al final el propio CEO no quiere tomar decisiones. Mira, mejor que lo tome una inteligencia artificial. ¿Por qué? Entre otras cosas nos dicen porque el ser humano tiene un ancho de banda cognitivo muy limitado. Entonces necesitamos un mayor ancho de banda cognitivo para poder explorar, para poder trabajar, tomar decisiones desde esa amalgama de datos que existen en el mercado y que tenemos que utilizar para ser lo más racionales posibles, para poder tomar decisiones lo más racionales posibles. Pero bueno, esto lleva consigo, que no lo veo malo, pero lleva consigo un retroceso en lo que es la agencia humana. Cada vez somos más paternalistas, cada vez las decisiones las toma un algoritmo y por tanto estamos perdiendo esa capacidad crítica de las personas para criticar lo dado y para proponer, podemos decir, como decía Leibniz, mejores mundos posibles, mejores empresas posibles. ¿Cómo podemos mejorar esa empresa? Se lo decimos al ChatGPT que nos diga. Esto ha llegado a todos los niveles, ¿no? La IA generativa, desde luego, lo está desmontando todo. Es un problema porque estamos llegando o estamos atrofiando esa parte del cerebro que es la parte crítica y está bien localizada por la neurociencia, la parte lateral derecha, frontal, dorsolateral, en la cual está la capacidad crítica, la capacidad de emitir juicios. Ya somos o vamos ralentizando esa capacidad, la vamos atrofiando y finalmente pues nos estamos convirtiendo en heterónomos. La base de la dignidad humana no es la heteronomía, sino todo lo contrario. La mayoría de edad intelectual, como dijo Kant, del ser humano. Lo que está pasando hoy en día es que estamos retrocediendo. Da la impresión que el ser humano cada día le gusta menos tomar decisiones y que por esa presión también que existe del mercado, de la sociedad, y lo que estamos haciendo pues es, como digo, retroceder, ¿no? Estamos retrocediendo una sociedad heterónoma que no es capaz de tomar decisiones por sí mismas. Esto nos lleva a algo que está enseñando sobre todo desde la legislación, que es la irresponsabilidad. Se está utilizando esto no solo para mejorar la toma de decisiones, sino también para evitar la responsabilidad derivada de una toma de decisiones. Si cualquier toma de decisiones de una empresa, yo digo que la ha tomado una inteligencia artificial, si recae la ley sobre algo, vuelvo a decir, no lo decimos desde la filosofía moral. Tienen ahí a Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho de la Universidad de Valencia y parte de Valgray, que hace muchos años que lo está diciendo, y me lo ha dicho a mí, me ha criticado en una conferencia, y yo le he dado la razón, por supuesto que sí, porque lo hemos visto mucho, ¿no? ¿Para qué estamos poniendo los algoritmos como CEOs? ¿Para evitar la responsabilidad derivada de una acción o decisión o una norma que aplique la empresa? Muchas empresas se ha demostrado que sí. Hemos visto, y esto es un artículo que hablaba del tema, cómo muchas empresas habían hecho esto. Esto no significa que todas las empresas actúen así. Estoy diciendo que hay algunos casos en este sentido y que desde el derecho se está criticando mucho. Otra cuestión importante que está muy en boga estos días es el tema de la insostenibilidad medioambiental. Las memorias de responsabilidad de este año, las dos primeras que aparecen, fueron las de Microsoft y las de Google y son las que más nos interesan. ¿Por qué? Porque son las que están desarrollando sobre todo la inteligencia generativa. En este caso, fíjense, estos de este año, Google el año pasado, en 2024, subió era 2023, aparece hace unos meses, si no recuerdo mal, es que no lo leo, un segundo, me pongo las gafas, 2024. Había subido el coste de gasto energético en un 57%, Microsoft 117,3%. Esto tiene que ver con el desarrollo de ChatGPT y de Gemini, especialmente. Las subidas van por ahí. La mejora, el perfeccionamiento de esta IA generativa, que ven que va a tener mucho dinero que aportar, pero que actualmente lo único que tiene son pérdidas, como dijo el CEO de OpenAI, que este año van a perder 14.000 millones de euros o de dólares y que hasta el 2030 no van a tener beneficios, pero a partir del 2030 se van a disparar los beneficios. Después de DeepSeek no tengo muy claro si habrán hecho un recálculo del tema, ¿no? Gasto hídrico, Google un 52, Microsoft un, no veo, 63, 63,2%. Soy coqueto, entonces no me pongo las gafas, pero ven ustedes que no debería llevarlas ya casi de contigo. ¿A qué se debe el gasto hídrico? A los centros de datos. Están construyendo en España hasta 45, 140 empresas. ¿Por qué España? Parece ser porque tenemos la energía más barata y es porque tenemos mucha energía renovable. Entonces, yo no entendía cómo se vienen a un país que no tiene agua, que es deficiente de agua, y es por el menor gasto energético que tiene. Ha subido tanto la energía que ahora están buscando paraísos energéticos. Es decir, ahora la gente nos sube el precio de la energía porque la que estaban creando para dar cabida a las personas
a los hogares, ahora resulta que lo utilizamos para los centros de datos. Pero bueno, si alguna ventaja tiene para España, pues bueno, vamos a ver cómo lidiamos y cómo hacemos que esto sea, como digo, justo y responsable. Emisiones de CO2, IA generativa y centros de datos. 67% Google, más del 40% Microsoft. Bueno, ¿qué es lo que están proponiendo? El gasto energético es tan grande que lo que están proponiendo es microcentrales nucleares. ¿Vale? Google ya tiene un contrato para 7 centrales nucleares en poco tiempo. Las gestionarán ellos. Yo no sé cómo se va a hacer esto, pero en Estados Unidos ya están aprobadas. Gasto de agua, una noticia muy rimbombante, pero que, bueno, que hizo mella en la opinión pública, que fue que cada vez que utilizamos el ChatGPT consumimos 1,5 litros de agua para no el O.1 sino que ya es muy sofisticado y que sirve para razonamiento, sino el ChatGPT, por ejemplo, 3.5 o 4.0. Está consumiendo una barbaridad de agua, o como dijo Irlanda, actualmente los centros de datos en Irlanda son los terceros consumidores de energía de Irlanda y esperan que en 2 años sean el segundo. Consume más que prácticamente que cualquier otra cosa, lo que está consumiendo, por tanto, el gasto energético y derivado. Irlanda tiene mucha agua, España no, derivado de eso es impresionante. DeepSeek ha aparecido aquí, parece que va a arreglar todo el tema de la insostenibilidad, pero ahora mismo tenemos dudas de que esto sea así, si se está estudiando, realmente ha pasado lo que dicen que ha pasado, es simplemente un bulo que lo han soltado ahí en medio de Silicon Valley para implosionar todo lo que estaban desarrollando, esos 500.000 millones de dólares que iban a aportar el gobierno norteamericano, etcétera, etcétera, una buena estrategia china, pero todavía está por confirmar que esto sea así. De todas formas, lo que va a hacer esto es democratizar la IA generativa, que cualquier empresa lo pueda tener, con lo cual el aumento de la actividad seguramente compensará el gasto energético. Vamos a ver lo que sucede, pero todavía está en ciernes, ¿no? El tema de la maleficencia, del daño que se produce, por ejemplo, con los datos, con los centros de datos o el aumento energético. Ya hay cálculos de toda esta subida que está, y ha sido reconocido por los Estados Unidos, hay cálculos de cuántas muertes innecesarias va a producir este aumento energético, ¿no? Y como decía antes, tenemos ya 140 empresas metiendo dinero en España para construir centros de datos, un lugar que va a subir, evidentemente, la polución por culpa de estos centros de datos, y de alguna forma pues tendremos que resolverlo. Lo que no podemos hacer es resolverlo después de que esté el problema. Cuando ya muera gente, empecemos a resolverlo. Me parece un poco arriesgado meter tantos centros de datos en un lugar, como pasó, y sabemos bien desde Alcora, con las incineradoras y todo esto, meter estos centros cercanos a poblaciones, que va a subir la polución y que luego dentro de unos años va a generar pues muertes, se llaman innecesarias porque si no se hubieran puesto los centros de datos no estarían esas personas muertas. El tema de la intromisión en el mundo privado e íntimo es algo que todavía estamos trabajando, es algo que todavía no se ha resuelto y que exige también una preocupación importante de las empresas cuando diseñen, apliquen y utilicen inteligencia artificial y gemelos digitales que consumen también mucha energía y mucha agua. El tema de las desigualdades, les habrán hablado mucho, el tema de los sesgos, empresas que reconocen que han tenido enormes problemas con el tema del sesgo, como Amazon, que no estuvo 2 años sin contratar mujeres, por ejemplo, por un sesgo misógino, y en Estados Unidos, que más que misógino, allí tiene que ver más con la raza, ¿no? El tema del despotismo, y aquí es donde también vinculo a las empresas, ¿no? Yo he oído muchas críticas apoyando lo que yo y otras muchísimas personas dicen, críticas derivadas de que ponemos a todo el mundo en el mismo cajón, y no es cierto. Las empresas también se sienten igual de maltratadas por este oligopolio, estas grandes, las Big Tech que llaman, las grandes tecnológicas como Meta, Microsoft, Google, Apple, Amazon, que están, bueno, esto en Occidente, tenemos otras, Yandex, Huawei, etcétera, etcétera, en Asia, que están controlando todo el mercado. Todo el mundo, una empresa inteligente, se basa en plataformas inteligentes. ¿Quién nos provee de esas plataformas inteligentes? Son estas grandes, no son más de una docena, grandes empresas, las Big Tech, ¿no? Las grandes empresas tecnológicas. Todo el mundo tiene que pasar por sus filtros, incluso el Estado. A no ser que se apropien del Estado, como ha pasado en Estados Unidos, que una de estas grandes empresas se ha apropiado, como Tesla, se ha apropiado del Estado, lo cual estamos en estado de eso. Esto lo que ha generado, como dicen, es un tecnofeudalismo.
Si hemos pasado de ser siervos de la gleba en la época medieval, ahora resulta que somos siervos del dato. Todos nos hemos convertido, las personas, en siervos del dato, pero las empresas se han convertido en vasallos. Saben ustedes que la diferencia es que el vasallo era un noble que estaba, una empresa que estaba vinculada, por supuesto, era vasalla del rey, pero eran nobles, todos eran nobles. Ahora bien, los vasallos tenían siervos. Los siervos no tienen siervos, pero los vasallos tienen siervos, porque son nobles. Los siervos no pueden tener siervos porque no son nobles. Lo que está sucediendo aquí es que al final estamos dentro de este paraguas del tecnofeudalismo y está produciendo todos estos problemas. Por eso se quejan las empresas, porque también les pasa igual que a las personas. Están maniatadas por ese tecnofeudalismo. Un libro muy famoso, Varoufakis ha escrito otro, muchísima gente está escribiendo del tema. Estas son las grandes Big Tech, tanto de Oriente como de Occidente. El tema de la neutralidad. No son neutrales, no nos engañemos. Hay empresas que ya lo han dicho, ¿no? Uber dice que utiliza los algoritmos para bajar la nómina de sus empresarios. Como quieras que te suba el precio, te echo a la calle y pongo un algoritmo en tu lugar. El miedo ha hecho que la gente se calle y que no pida aumentos de sueldo, etcétera, etcétera. Y así podría poner muchos ejemplos, ¿no? Tema de la opacidad, hay que mostrar... Hay que hacer cajas transparentes y no cajas negras. Yo dudo mucho, como comentaba con Rebeca muchas veces, dudo mucho que esto se pueda solucionar con los algoritmos que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Bien, esta es la crítica, ¿no? Hay muchísimos otros casos que podríamos trabajar, siempre selecciono algunos, pero ¿cómo podemos resolverlo? Bueno, hay tema de legislación. La legislación se ha demostrado que es necesaria, pero no suficiente, por eso nuestra propuesta es que trabajemos conjuntamente la filosofía moral y el derecho para lograr complementarnos, ¿no? Y para lograr un horizonte, un marco regulativo, no solo legal, sino también moral, para orientar a las empresas, ojalá a las Big Tech, pero esto ya casi que son como las farmacéuticas, están lejos de nuestro poder, de nuestro alcance. Renta básica, se habla de renta básica. Bueno, a la gente que no trabaje le daremos una renta básica. Esta propuesta fue propuesta por Silicon Valley, las Big Tech, por tanto ya pueden ver que aquí debe haber truco y no lo puedo explicar, pero si quieren lo comentamos después. Impuestos a los robots. Las grandes empresas han dicho que nada, que los robots no pagan impuestos. Ludismo 4.0. Ya hay ludismo 4.0, ya hay movimientos que rompen con la tecnología, las cámaras que hay en la calle, que intentan hackear los sistemas, las plataformas, los algoritmos, etcétera, etcétera. Desconexión, me parece absurdo. Yo puedo desconectar, pero aquí está lleno de sensores y un montón de inteligencia artificial que no me lo va a permitir. Moratoria, como dijo Elon Musk, ¿para qué? Para luego decirle a OpenAI que le quiere comprar la empresa, para eso quería una moratoria, o creó una empresa la misma semana que había dicho que buscaba con una carta una moratoria para paralizar la inteligencia artificial. Bueno, sabemos que es Elon Musk, ahora me he enterado que es Elon, no Elon, primero decía Elon, luego Elon y ahora es Elon, según Donald Trump. Dominación es lo que proponemos desde la filosofía moral, hay que dominarla y se puede dominar la inteligencia artificial. Nosotros proponemos sistemas de gobernanza ética, bueno, no voy a poder explicarles esto, sistemas de gobernanza ética y orientaciones, pautas, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo? 4 ejes, y acabaré con esto: deliberación, orientación, evaluación y rendición de cuentas, desde la filosofía moral. Las empresas no están solas, llevamos trabajando esto durante décadas, más de 30 décadas, vale, me tengo que decir. Códigos de autorregulación. Códigos de ética, de conducta, de buenas prácticas, de buen gobierno, de códigos de deontología profesional. Tenemos muchísimos, ¿eh? Cada empresa puede escoger uno o varios. Sistemas de cumplimiento, líneas éticas para poder, cuando veamos algo que está mal, decírselo a la empresa para que lo corrija. Claro que sí, la gente tiene que participar con la empresa. Los stakeholders, los grupos de interés tienen que participar. ¿Y a quién le llega esto? Una comisión de ética de la empresa. Hay que hacer comisiones de ética serias, no como la de Google, que, bueno, puso a una misógina y a una belicista, las puso en el comité de ética, aquí las tienen, las 2 mujeres, justamente cogió a 2 mujeres que no sé si es que lo pensó que las iban a echar, porque bueno, se cerró, 48 horas duró, no llegó, 44 o algo así, porque se fueron todos y dejaron a estas 2 señoras. Una tiene una empresa de armamento con inteligencia artificial y Kai Cole pues es una persona que, bueno, que piensa que las mujeres mejor en la cocina, aunque ella es política, mejor en la cocina que en lo público, ¿no? Mejor en lo privado que en lo público. Bueno, estas son las 2 personas, líneas éticas, ¿vale? Y finalmente sistemas de comunicación, de rendición de cuentas. Tenemos para eso lo que llamamos memorias de responsabilidad social y explicabilidad.
¿vale? Rendir cuentas no solo de los impactos que produce el diseño, aplicación y uso de la inteligencia artificial, sino además qué tipo de algoritmos tenemos, para qué los utilizamos, en dónde los utilizamos, cuáles son las consecuencias, etcétera, etcétera. Dentro de las memorias de responsabilidad, lo que trabajamos es precisamente en introducir algunos indicadores medibles, cuantificables, comparables en los años, llevamos mucho tiempo trabajando esto, para que la empresa reporte sobre esa inteligencia, sobre su desarrollo inteligente digital. Y, bueno, auditorías éticas también aplicamos en este sentido. Y con esto acabo, ya que estamos en un ámbito como es el de Valgray, que está vinculado con la formación, y yo participo, creo que este año será la cuarta vez que participamos, ahí con Sergi, con Ana, con Esther, en programas de alfabetización, tanto en el ámbito de la docencia, en este caso esto es un curso de docencia, pero hay muchos, como también en el ámbito empresarial. Es fundamental no solo filosofía moral, derechos, sino también formación. Hay que hacer mucha formación, hay que hacer mucha concienciación del tema para que todos a una podamos. Si pedimos la participación de los grupos de interés, si no saben ni cómo participar, ni cómo deben participar, ni cómo tienen que ser críticos o cómo pueden ser críticos, es muy difícil. Por tanto, yo creo que hay que alabar este tipo de propuestas, como ha tenido la Generalitat Valenciana, financiando a Valgray, creando pues, Vicent Botí. Hay que darle valor a este tipo de temas, porque todo lo que he dicho no sirve de nada si no hay formación. Muchas gracias.